Juan Aguirre, hola, ¿qué tal? Egunon, Xavier. Egunon, vamos a hablar hoy de la historia de la educación, porque ya nos avanzábamos el otro día que Euskal Ikaskuntza ha celebrado unas jornadas en Donosti, unos encuentros sobre la historia de la educación en el País Vasco. El otro día tuvimos oportunidad además de charlar con Gregorio Arrien y felicitarle también. ¿Qué tal fueron? ¿Qué tal han ido? Pues yo creo que fueron bastante bien, porque no sé si estarás de acuerdo conmigo, Xavier, pero esto del tema de la educación es algo que, no sé, la educación de nuestros padres, de nuestros abuelos, ¿verdad? Como era antes, es algo que interesa, en general, hasta los que somos no fanáticos de la historia o no muy aficionados. Fíjate los museos escola que hay ahora un poco por todas partes, o la cantidad de libros que se publican, ¿verdad?, sobre este tema, o el fenómeno sociológico que fue en su momento el florido pensil. Toca a todos. Sí, toca a todos. Todos tenemos algún recuerdo muy especial de lo que ha sido nuestro paso por la escuela, ¿no? Entonces, no sé, yo la primera pregunta que precisamente le quiero hacer a Pauli Dávila, que es miembro de Euskal Ikaskuntza, profesor de la UPV y uno de los organizadores de estas jornadas que se celebraron la pasada semana, es ¿qué tiene la memoria de la escuela, Pauli, para tocarnos así las fibras? Pues yo creo que tiene que ver con nuestro pasado más inmediato, ¿no? Con nuestra infancia. Y nuestra infancia, pues siempre se dice maldita infancia que nunca acaba, ¿eh? Es la infancia del psicoanalista, pero yo creo que en definitiva la infancia siempre es una etapa de nuestra vida que ha sido la mayoría de las veces, o para la mayoría de los individuos, agradable, y esto supone pues recordarlo de lo agradable. Ten en cuenta que la memoria siempre recuerda lo bueno y no lo malo, es decir, nos recordamos del buen profesor y a veces menos de la disciplina que nos ponían en la escuela. Eso es relativo, porque también todos tenemos esos recuerdos de la escuela a veces no tan buenos. O tú también, ¿no, Xavier? Sí. Pero en cualquier caso, no tiene que ver, digamos, la escuela en la historia a las situaciones que se vive actualmente en el mundo, con niños ni niñas que no tienen derecho a la educación. Entonces yo creo que tenemos que tener en cuenta que estamos en un país privilegiado, en una sociedad que el derecho a la educación está garantizado, pero también tenemos que ser conscientes de que en el mundo pues hay muchos millones de niños que no tienen derecho ni siquiera a poder escribir su nombre y en condiciones bastante vulnerables, por decirlo de alguna forma. Pauli Dávila, ¿cuándo se institucionaliza la educación? ¿Cuándo empiezan a ir los niños primero, ¿no? Antes que las niñas. ¿Cuándo empiezan a ir los niños al colegio? En realidad yo creo que siempre ha habido, pero hay que contextualizar la cosa. Yo creo que a partir de la Revolución Francesa comienza a ponerse sobre la mesa que un ciudadano solamente puede ser ciudadano a partir de saber leer y escribir. Ten en cuenta que en la Constitución de 1812 en España pues se hablaba de que solamente podían ser elegidos y tener cargos electorales aquellos que supieran leer y escribir, lo cual ya vemos como el derecho a la ciudadanía estaba ligado al saber leer y escribir, y a partir de ahí, del siglo XIX, comienza lo que llamaríamos los procesos de obligatoriedad escolar. En un momento serán 3 años, después se irá ampliando, hasta ahora, pues que tenemos ya una escolarización muy amplia y podemos decir de una obligatoriedad escolar pues que alcanza hasta los 16 años, con lo cual es una garantía de que además de tenerlos metidos en una escuela, que eso va muy bien para los padres, pues también aprenden algo. Oye, Pauli, aquí en el País Vasco, pioneros en lo que fue la instauración de esos valores ilustrados que acabas de mencionar fue la Vascongada de Amigos del País, ¿verdad? Sí. ¿Jugó un papel particular o fue algo muy episódico? Yo creo que hay que ponerlo en su sitio. Es decir, la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País surge de unas tertulias, como sabéis, en Azcoitia, y ahí pues comienzan a preocuparse por las mismas cosas que se preocupaban en Europa. Es decir, de comenzar a ver que la educación tenía menos que ver con formar buenos cristianos y más con formar personas útiles. Entonces la Real Sociedad lo que hizo es ver que en ese momento, y se ve la enciclopedia, por ejemplo, se ve el interés que tenía por hacer personas útiles a la sociedad, y esto, como decían en aquella época, para la felicidad del Estado, es decir, que uno podría ser feliz trabajando, siendo útil, y entonces vemos que la Real Sociedad se dedicó mucho a promover la educación, pero sobre todo enseñanza profesional y este tipo de educación, y menos educación moral, etcétera. ¿Qué es lo que se enseñaba, además de leer y escribir? ¿En qué época? Pues por ejemplo en la época en la que estamos comentando, en la que ya surge la figura del maestro, digamos, municipal, donde se institucionaliza un poco las escuelas, ¿no? Yo creo que el currículum que hablaríamos ahora típico es leer, escribir, cuentas y mucha religión. Esto era el tener en cuenta que incluso los maestros en algunos momentos pues estaban obligados a acompañar a los niños a misa.
Hay una transición que podríamos decir que hasta el siglo XIX, hasta el siglo XVIII mejor dicho, la Iglesia tiene mucho poder en toda Europa y entonces confundía, por decirlo de alguna manera, lo que es formar a las personas con hacer buenos cristianos. Eso cuando cambia con la Revolución Francesa y el Estado comienza a hacerse cargo de la educación, pues se transforma en formar ciudadanos. De hecho, en las historias locales de muchos pueblos vemos que los primeros maestros que hubo eran los sacerdotes, que en principio daban doctrina y ya de paso, como complemento en muchas ocasiones, daban estas disciplinas que acabas de mencionar. ¿Cuándo aparece ya la figura entre nosotros más o menos del maestro municipal, maestro contratado por los pueblos? A partir del siglo XVIII ya comienza a verse cómo los ayuntamientos, hay que aclarar una cosa, es decir, hasta el siglo XX el Estado no se hace cargo del sueldo de los maestros. Entonces las escuelas eran municipales y el maestro era municipal, es decir, se le pagaba por los servicios que hacía. Entonces hacían oposiciones en los propios ayuntamientos y se les pagaba muchas veces no en metálicos sino con un saco de harina o alimentos o lo que fuera. Entonces ese maestro municipal ya a partir del siglo XX se va a transformar en un funcionario del Estado. Pero creo que hay que diferenciar, digamos, lo que es municipal a lo que es el Estado, de manera que actualmente, pues yo creo que el presupuesto de educación, pues es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque el capítulo primero, que es de personal, es el que se lleva más. Una pequeña anécdota histórica en Legorreta, población modesta de Guipúzcoa, tuvieron maestro municipal desde la temprana fecha de 1605, porque un sastre de Bohemia, de la reina de Bohemia, originario de Legorreta, cedió al morir todo el dinero que tenía para que se instaurara en la conciencia de que era muy importante que hubiera un maestro. Eran fundaciones, patronatos particulares, y entonces o los indianos que cuando venían de América pues creaban una escuela. Este fenómeno aquí no está muy estudiado, pero por ejemplo en Galicia y en Asturias pues venían, daban una dotación y bueno, para los hijos naturales del pueblo, para las niñas casaderas, etcétera, es decir, que hacían dotes y tal. Una pregunta más mirando hacia el futuro, ¿no? Porque Paulí Dávila, usted ha hablado varias veces de los derechos de los niños y niñas y que en base a esos derechos es como hay que plantear las políticas educativas, ¿no? ¿En qué consiste este concepto? ¿Cómo se aplica? Yo creo que en 1989 se produce yo creo dentro del mundo de la infancia y de la educación, una convención que es la Convención de los Derechos del Niño, y en este momento que está firmada por todos los países excepto Estados Unidos, que es muy llamativo porque es muy defensor de los derechos pero firma pocos convenios internacionales, y Somalia son los dos únicos países que no han firmado esta convención. Y ahí se plasma, diríamos, todos los cambios que se han ido produciendo a lo largo del siglo XX. Es decir, si hasta ese momento el niño era un sujeto de derecho, es decir, un objeto de derecho, pues en lo cual tenía que estar protegido, etcétera. A partir de ese momento se cambia el concepto y se habla del niño como sujeto de derecho, lo cual es un cambio importante dentro del paradigma, por decirlo de alguna manera, de la concepción de la infancia, pero también le reconoce unos derechos muy importantes dentro del campo educativo. Por ejemplo, la participación, la no discriminación, es decir, que ningún niño sea discriminado por razón de sexo, de raza. No te los voy a enumerar, pero se han ido añadiendo muchos tipos de discriminaciones por razón de cuestión social, económica, etcétera. ¿Qué quiere decir eso? Que las escuelas tienen que tener, los maestros y las maestras y el profesorado en general, tener presente que tiene que defender en primer lugar los derechos de ese niño, es decir, el interés superior del niño, es decir, en caso de conflicto, el niño primero. El otro es la participación, porque se ha demostrado, por ejemplo, en investigaciones sobre violencia escolar, que en aquellos centros en los cuales existe participación de los niños, existe una mejor convivencia, con lo cual es un buen antídoto para la violencia escolar entre iguales y también entre profesores y alumnos. Pues Paulí Dávila, miembro de la sección de Educación de Euskadi Hezkuntza, profesor de la Universidad del País Vasco y uno de los organizadores de estas jornadas, donde se ha estado hablando de la historia de la educación en el País Vasco. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Un saludo. Muy bien, agur. Agur, gracias Juan. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, agur. La historia de la educación, nuestro asunto esta mañana en la sección que semanalmente ponemos en antena en colaboración con Euskadi Hezkuntza, la Sociedad de Estudios Vascos.